Tamara, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas, Nelson? Perfectamente bien, gracias, mi querida amiga, por siempre estar por acá, por hablar. Qué manera para hablar, qué manera para hablar yo, qué manera para hablar usted. Siempre hablamos, ¿no? Es Que impresionante. nunca, que nunca, que nunca nos falte voz, Usted Nelson, sobre todo en estos tiene, momentos. us- Tamara, tú tienes o sea, si tú puedes tranquilamente hablar una hora. Sí, Sí, ¿verdad? Porque sí. o sea, noto que... Y eso es bueno, eso es... O sea, creo que de los asambleístas de que he entrevistado, pero ya no hago mucha entrevista, esa capacidad la tenía Viviana Veloz, haciendo honor a su apellido, Veloz. Bueno, sí, hoy esa mana... Tamara, cierran las campañas el día de hoy. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Cómo has visto? ¿Cómo has sentido la campaña desde el exterior, ¿no? Y tu Ujú. seguimiento en redes? ¿Cuál ha sido el sentimiento que te ha brotado de este periodo de campaña? ¿Ha sido intenso, lento, rápido, emotivo, cautivador? ¿Cómo lo ves? Bueno, Nelson, primero buenos días a la linda gente que nos acompaña. Qué bueno que te haya ido bien en el show de Quito. Espero poder Sí, estar la próxima vez que vayas a Quito, estar también para acompañarte y mis mejores deseos muchas para lo de gracias. Guayaquil, para el show, no esta semana, no el fin de semana, sino el siguiente. Y Así es. permíteme, primero, antes de contestar esta reflexión, un saludo a Luis Roberto, que le acompaña también a la gente linda en Manabí, agricultores, agricultoras de verduras, de frutas, quienes dan de comer al país, Nelson querido, que creo yo son la voz del pueblo y son quienes también terminan decidiendo y determinando el futuro a través de su voto. Así que Ujú. un abrazo muy, muy fuerte, mi saludo a Luis Roberto, a su gente que le acompaña, a ese esfuerzo que hacen las agricultoras, los agricultores por alimentar al país y que también han estado abandonadas y abandonados. El campo está abandonado en este gobierno infame de Daniel Noboa. ¿Cómo he vivido yo la campaña? Pues un poco dependiendo, no un poco, bastante dependiendo de las redes sociales. Esta ha sido una campaña que las redes sociales siempre terminan sí o sí jugando un elemento importante para dar a conocer a las candidatas, a los candidatos y las propuestas de las candidatas y los candidatos. Me parece que ha faltado como algo que llame la atención, algo concreto, algún spot de cualquier candidato que sea em, como yo no sé cuando tienes estas canciones que te dan una musiquita, un ritmo, una frase con la que te quedas. Me parece que ha faltado eso, ha faltado Claro. mucho un eslogan con el cual la gente se identifique y que haga suyo y propio. Esto del nuevo Ecuador no encaja, sabemos que lo que se está viviendo es todo menos nuevo. Sí. Tampoco esto del poder de la gente como que terminó acomodando un poco el eslogan de Luisa y creo que ahora vamos a renacer la patria. Entonces, a mí me faltó un eslogan. También he visto campañas horrorosas, tengo que decirlo. De hecho, yo me manifesté y critiqué frontalmente a las mujeres. Me van a decir, ay, pero ¿por qué a las mujeres ¿Qué no a pasó? los hombres? Porque a los hombres siempre se los critica a las mujeres concretamente y concretamente las candidatas a la vicepresidencia. Ya. Porque he visto de ellas un rol muy sumiso y muy subordinado a ese rol de los hombres. Yo lo voy a decir abiertamente y con mucho cariño y afecto. O sea, tuvimos tenemos todavía una candidata a la vicepresidencia que se llamó ser el titanio de la pierna de Carlos. O sea, por favor, a mí me Ah, parece que ok. eso es una falta de respeto en todas las luchas y hasta su propio liderazgo. De ahí tuvimos también a Verónica Silva, que se puso a silbar, que inclusive llegó a escribirme por interno como a cuestionarme por qué yo cuestionaba también sus posturas, donde casi que les faltaba alabar y alabar al hombre, al candidato presidente, y no tomar ese liderazgo de representación de mujeres, que Claro. son ellas, que están Que, ahí para liderar. claro. Tamara, perdón que te interrumpa, que no significa, que no necesariamente significa el hecho de que quieran sobresalir en el sentido de, mira lo que ha pasado, por decirte, con la gente, dice, no, pero es que mira el conflicto que ha tenido Novoa con esta señora Abad. O sea, no, tomando tus palabras, te pregunto y te consulto, porque de una u otra manera, aunque suene mal, es la estructura que se ha presentado. El uno es el presidente, el otro es el vicepresidente, dependiendo de quién sea el género. Lamentablemente, en su mayoría,
son los varones los que están de presidente y la mayoría son las mujeres las que están de vicepresidente en segundo lugar. Es que es así, no es que no soy despectivo, sino es la realidad. Ahora, entiendo tus palabras y ahora, te pregunto, demostrar ese liderazgo sin necesidad de que se sienta como que yo quiero hacer aquí, a ver qué te pasa, a ver qué te pasa, ¿sí o no? ¿O no? O también debería haber sido así como, a ver, yo soy más que el presidente, pues más claro aquí, si gana este man yo lo derroco. No. Es que no tiene que ser eso, Nelson, Ajá. pero ¿por qué las mujeres tenemos siempre que medirnos, que aguantarnos, que ocultar, que medir, o sea, que Secundar. no llevarnos la luz porque eso puede amenazar ese rol de los hombres? No, al contrario. O sea, se supone que son un binomio, que son un equipo, que nadie tiene, que ninguno de los dos tiene que estar sobre el otro. O sea, el rol es muy claro. El Claro. presidente A o la la final a la par, ¿no? presidenta. Sí, además en un sistema presidencialista, que es el ecuatoriano, donde quien tiene el rol, casi que el poder de todo el ejecutivo, es una persona, y en este caso es un hombre, bueno, la excepción de Luisa De Luisa González, sí, ¿no? pero Y no voy a nombrar a Andrea porque no creo que llegue a la segunda vuelta, pero estoy hablando también de ese rol de las mujeres subordinado al hombre con el miedo. ¿Por qué tienen que tener miedo de resaltar y de ser lo que son? Porque su rol como vicepresidentas eventualmente va a ser reemplazar al presidente claro. en el caso de que sea necesario. Entonces, ¿por qué tienen que medirse? ¿Por qué no tienen que sobresalir? ¿Por qué Cristina Reyes no fue la candidata a la presidencia y básicamente tenía que bajarse el volumen para realzar un tipo que ni siquiera me acuerdo el nombre? Con eso te digo todo. Pero Tamara, Entonces, de ese sentido de Cristina, parece que ella lo quiso así, ¿no? Porque es verdad, o sea, ella yo bien le podía. pregunté y no me contestó. ¿Le preguntaste en X o en vivo? En X, sí, 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 quería hablar con ella. Le dije, o sea, ¿por qué? No, Claro. es que estamos aquí hablando de un equipo. No, no, no. Ahí pasó algo que nadie entiende. La que tiene presencia, la que tiene conciencia, la que tiene trayectoria política es Cristina Reyes. Claro, ¿Por qué claro. ella tenía que ser la candidata a la vicepresidencia con de verdad? No sé el nombre del binomio de Cristina porque poco me ha importado hombres No que ni sé si. siquiera pueden hablar La bien. verdad que O tampoco sé. sea, no me importa, Creo que es pero sí Cueva. me importa el hecho de que las mujeres que están ahí con una carrera y una presencia política muy fuerte tengan que terminar subordinándose y avivando la imagen del hombre para no destellar mucho ellas, para no llamar la atención ni para no terminar brillando. Al contrario, sean ustedes capaces de mostrar ese liderazgo del por qué en el caso de que su binomio llegue a ser presidente, en el caso no consentido de que no pueda ejercer la presidencia, ustedes pueden ser las presidentas. Claro. O sea, y a mí me ha parecido eso patético, patético. Y lo digo con el afecto y con la confrontación y lo que a mí me caracteriza. Si quieren decirlo sin filtros, pues sin filtros, porque yo No, no me no. voy a callar ni silenciar para gustar a nadie, ¿no? No, no te preocupes, está bien. Me decías tú de Verónica Silva que, a ver, cuéntame un poco el chisme porque yo no sabía cómo es la cosa. ¿Tú le criticaste algo? La verdad que no he visto, no vi. ¿Algo hizo ella? Decías que silbó o empezó silbando. No, 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 no. Lo que yo hice fue un pequeño hilo de mis críticas a las Está candidatas, bien. entre ellas a Verónica, y además porque en un momento habla también en una entrevista que le hacen, en una de las tantas que además, porque otra cosa que ha pasado en esta campaña, para poder conocer a las candidatas, a los candidatos de tu interés, tú tienes que ir casi que a sus redes sociales y rebuscar esos espacios de entrevista donde se han mostrado Ujú. genuinamente quiénes son. Entonces, promocionan esos espacios de entrevistas, podcast, lo que sea. Entonces, vamos y la escuchamos. Y escucho a una Verónica Silva que por poco y dice que solamente a las flaquitas refiriéndose a Pedro Granja del por qué se puso una falda, que solamente a las personas flaquitas, como él es flaquito, todo le queda bien. Entonces yo decía, Ya. bueno, si una mujer que está ahí, se supone, con un interés de defender todos los derechos de las mujeres, siendo mujer, empieza a hablar de que solamente a los flaquitos o a las flaquitas les queda bien la ropa por ser flaquitas o flaquitos. Entonces, ¿de Ya. qué estamos ¿Y hablando? O te, y sea, te increpó hay, ella? hay, ¿Te increpó? ¿Te ah, respondió? sí, 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 claro, me ¿Qué te contactó dijo? por interno preguntándome que cómo así, que si estoy mal entendido, entonces le dije un ratito, a mí no o sea, por interno nada, ¿no? O sea, a mí no me van a callar, ni me van a someter, ni me van a estar alertando en lo que puedo o no puedo decir, porque además tengo esa libertad Claro. de honrar mi palabra, de hacerme cargo de lo que digo y lo que no digo. Pero la crítica está ahí a ellas, también el binomio Carla no, Henry Cucalón, en una entrevista con mi querido Fabricio Velas, Ya. se lanzó
una grandeza desde su punto de vista, hablando de los feminismos malos o de los feminismos que quieren destruir la familia. Y Ya, yo digo, y me pregunto, digo, o sea, ¿de dónde hablan? De qué experiencia, claro. conocimiento hablan? Y se salen a espacios públicos a decir cualquier sandez desde la ignorancia. Yo creo que Y es eso. son incapaces de reconocer que están cumpliendo un rol como mujeres políticas. De al menos si vas a hablar, asegúrate que te preparas y sabes de lo que hablas y no pasas papelones y no terminas usando ideas, posicionamientos que terminan revictimizando o estigmatizando a otras mujeres. Y yo soy una de ellas que les dice, a ver, un ratito, hilo de crítica a cada una de ustedes por esto, por esto, por esto. Está Y bien. lo pongo públicamente Está bien. y está ahí públicamente como mi contribución. Entonces, por ese lado están las mujeres. Pero por el otro lado también tenemos ya una campaña que se está cerrando. Literalmente con dos candidatos, una candidata y un candidato con dos binomios que están disputándoselo todo. Ajá. Hubo momentos en que yo sí me cuestioné mi voto, decir, bueno, ¿dónde está la tercera vía? ¿Dónde podemos abrir el espacio para una nueva posibilidad de hacer la política con mayor consenso, con mayor acuerdo, con menos odio, con menos Claro. fanatismo, con menos sectarismo? Y me veo a puertas del domingo con una disputa o en que Daniel Noboa puede reelegirse 4 años más o en que votamos por quien puede evitar lo que eso suceda, que es Luisa González y Diego Borja. Entonces, ha sido una campaña O sea, que no encontraste la no, tercera vía, por decir. no hubo posibilidad y creo que los binomios no fueron capaces, Nelson, Ok. ni siquiera en sus propuestas, Se en perdieron, sus ¿no? Se perdieron mucho. spots publicitarios, en la posibilidad de hacerlo, no fueron capaces de llegar. O Sí. sea, y reitero, hubo campañas horrorosas, Mm. de vergüenza, de eslogans sometiendo a mujeres, mujeres subordinándose, mujeres hablando de que las personas migrantes son ilegales en entrevistas, o sea, horrores, horrores. Mandándole calzones Y, a Novoa. ¿cómo? Mandándole calzones a Novoa. ¿Sí viste ese video? No, 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 Una no, no. señora que Novoa pasaba en la caravana y ella le mostraba el calzón morado. Y O sea, Novoa, y y Novoa además le. él utilizó. Sí, Novoa dijo: Mira, Rafael, lo que te pierdes. Ah, no, o sea, y él utilizando mujeres semidesnudas en las campañas, o sea, otra vez la objetivización de las mujeres, cuando además en ninguno de los spots publicitarios que yo puedo decir que solamente Luisa, con excepción de Luisa, que ella hizo un spot publicitario de campaña claro sobre las mujeres, Nelson, 274 mujeres, casos de feminicidio, contamos en el 2024. Yo, que les he seguido, que inclusive me leí algunos planes de trabajo, en ninguna de las campañas he visto a ningún candidato a la presidencia, ni a las dos candidatas a la presidencia, a excepción de Luisa, con este spot, hablar claramente de lo que significa las violencias de género, los feminicidios en el Ecuador, las niñas violadas, la ausencia de educación, de sensibilización, de definición de lo que son las violencias para evitarlas. Ninguno de esos binomios se paró firmemente pro derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales, porque siempre no importamos, siempre somos, además las feministas que incomodamos, que siempre estamos poniendo nuestros temas, pero es que son importantes, no es que Claro. sean mis temas, son los temas de las niñas y de las Son mujeres. importantes, necesarios y a la gente que reclama no le importa hasta cuando le pasa. Eso es Hasta así. cuando le Hasta cuando pase, le pasa. claro. El día que les pasa, entonces ahí sí piden ayuda, hasta son capaces de llamarte, pedirte un consejo, algún lugar que las apoye, etcétera, etcétera. Entonces, mi querida Tamara, a puertas de las elecciones, ¿puedo decir y preguntarte que ya decidiste tu voto o no? Ya decidí mi voto, Nelson, y ha sido un proceso y un trayecto, y en este espacio sí lo puedo decir porque en otros no los puedo decir. Yo voy a votar por Luisa González y estoy haciendo campaña abierta de apoyo por Luisa González. He tenido mis resistencias con los asambleístas que me representan a mí, que son dos curules de Europa, porque conozco cosas, y a mí me desespera la incapacidad de las personas, Ya, me desespera la incapacidad de personas, me desespera la ambición por protagonismos vacíos, me ya. desespera que la gente se esté disputando por migajas de protagonismo y de poder, ¿sí? Pero en un
proceso de concientización, Nelson, de responsabilidad que yo tengo con un voto, que es el mío, del cual yo Claro, me hago cargo. Yo voy a dar mi voto todo, todito cinco. Si es que estuviera en Quito, le daría mi voto a mi querido Mauro Andino. ¿Y por quién yo sí voy a pedir el voto abiertamente a las personas del distrito Quito Norte? Porque yo sé del compromiso de Mauro. No es porque sea mi amigo. claro, Yo lo claro, conozco, lo quiero con mucho afecto, pero sé de lo que él es capaz. claro. A excepción de ese voto, yo creo que lo que necesitamos como país es evitar bajo cualquier costo, bajo cualquier costo que Daniel Noboa en su perversidad de su gabinete inútil, que lo único que les importa es su bolsillo y sus individualidades, se Ujú, queden 4 años más en el gobierno, ujú. porque eso sería Terrible, ¿no? agrandar ese abismo del Terrible. país. Y todavía hay más subsuelos, Ujú, Nelson, en el cual la ciudadanía, el país puede ujú. seguir cayendo. Yo tengo que tener una responsabilidad. Lo hablé, lo mencioné, no lo consulté con nadie, sí reflexioné con mi mami Ya. sobre este voto, pero yo tomé la decisión, he tomado la decisión de darle mi voto a Luisa González, a Diego Borja y votar todos cinco, porque creo que es la única forma de Ujú, conseguir en algo la resistencia a que el infame, perverso, desquiciado de un emperador criollo se quede 4 años más haciendo del Ecuador su hacienda bananera, que lo ujú, estamos viviendo, que lo estamos sintiendo. Y el miedo y las amenazas, la violación a la Constitución, es un tipo ujú, que no tiene límites. De ujú. llegar a consagrarse 4 años No más, te sus imaginas. límites, que no tiene ninguno. O Ujú, sea, va a ser del país lo que está ujú, haciendo ahorita, pero ya de forma desmedida, sin ujú, importarle absolutamente nada ni nadie, ni siquiera su hija, a quien ujú, también le pone en disputa una forma de seguir ejerciendo la violencia vicaria con su ex esposa. O sea, es uno de los peores tipos perversos. Y yo te puedo decir sinceramente, Nelson, que yo a Daniel Noboa sí le tengo miedo. Yo tengo ujú, pavor de que un tipo como él se quede 4 años con todo el poder ujú, del Estado que le rodea y con el poder económico que sabemos que él tiene. ujú. Y mi voto por quien puede hacer que eso no sea posible en este momento y esa única opción es Luisa González y todo, todito cinco. Dos cosas, Tamara. Por qué dijiste que solo puedes decirlo aquí? Eso. Y otra, ¿qué tanto le pesa y debería pesar? Por ejemplo, tú haces lo que creo que ni nosotros que estamos en comunicación hacemos. O sea, revisar y ver videos. Te soy sincero, de verdad que yo, por tiempo a veces yo ni hago eso. Pero tú sí te das el tiempo de revisar, ver, analizar, estar en las entrevistas. Primera cosa, ¿por qué dijiste que aquí sí puedes decirlo? Y segundo, ¿cuánto tiene que pesar en el electorado el hecho de que Noboa no aparece en entrevistas? No aparece en entrevistas. Es impresionante. El solo hecho de no mostrarse quiere decir que, como tú dices, Tamara, algo oculta. Y que la estrategia es tener a este cuco escondidito y no mostrar tanto, porque no hace entrevistas. Usted va a Luisa González recorriendo en meetings y el resto, en entrevistas, el resto, Leonidas, todos en entrevistas. Tú no lo ves a Novoa en entrevistas, en ningún lado. Porque es incapaz. O sea, porque ni siquiera puede hablar. O sea, es Claro. un tipo que no puede hablar, que no tiene elocuencia, que no tiene inteligencia emocional, que no tiene capacidad intelectual para procesar ideas y poder expresarlas. Muchas veces yo siento que es mi lengua se va y tengo que, porque mi pensamiento va muy rápido. Y si te hablo en otro idioma, estoy igual de rápida, ¿sí? Yeah. Porque yo soy así, yo tengo esa capacidad. Pero él no tiene ni siquiera la capacidad para conectar idea, objetivo, palabra en el momento. Es un tipo incapaz, es un tipo, yo creo que también analizándolo, tiene muchos traumas de familia, muchas presiones de su familia y de su situación personal para que él tenga que volcarse con tanta perversidad y con tanta fuerza Mm. a tener varias mujeres y creerse el papá del año, a violentar a todas las mujeres que se atreven a pararse frente a él y lanzarles todo el poder estatal, jurídico, gubernamental en contra de ellas si es que ellas se atreven, ¿no? Am, de ser mezquino,
y del único que le importa es del dinero. Yo estoy preocupada. Yo no sé si algún día lleguemos a saber de dónde saca el dinero o de dónde ha sacado el dinero ADN para hacer esta campaña multimillonaria y totalmente inequitativa. O sea, ha sido una campaña de un emperador criollo que lo tiene todo versus los candidatos que han tratado de sostenerse y una estructura fuerte que sí o sí está ahí, que es de la Revolución Ciudadana, que reitero es la única que ha podido resistir, ¿no? Entonces, es un tipo incapaz, es un tipo perverso, eso sí, yo creo que también tiene de alguna forma una inteligencia emocional que le lleva a creerse perversamente algo que no es, pero sí siente que sí es, que se siente Ujú. impune. Por ejemplo, lo de los aranceles contra Ajá. México a mí me parece, pero ya inaudito, ya fuera de cualquier sentido común. O sea, Trump le lanza 25% de amenaza de subir los aranceles y a él se le ocurre 27, porque él 27. tiene que ser más que Y lo peor Trump, es ¿no? ya Trump reculó y el otro no. El otro... Y el otro no, ¿no? Entonces, un tipo acomplejado, acomplejado con falta de amor, seguramente paterno. Ya estoy poniendo aquí los elementos, un poco de análisis de su personalidad, con una dependencia de su madre, que su mamita todo lo tiene que resolver para que su mamita, además, atención, esté de candidata a la Asamblea Nacional, Increíble, reitero. posiblemente esté ahí, ¿ah? Sin hacer nada. O sea, O sea, no, y que la mamita sea la más votada, porque si es que llega a ser ADN la lista más votada, termina siendo la presidenta de la Asamblea que tiene que fiscalizar al gobierno de su terrible. hijo. O sea, nos están convirtiendo ¿Cómo literalmente en votas, perdón Hacienda que te interrumpa, bananera. Tamara, cómo votas a la gente por un personaje que ni siquiera tuvo la decencia de hacer campaña? O sea, Sí, ahí está nuestra gente, Nelson, y ahí está el trabajo que tú y yo, muchas otras personas hacemos y decimos. Y respondiéndote a tu otra pregunta, a mí me pidieron que no haga campaña partidista en mi otro espacio. Yo tengo que respetar eso, ¿no? ok, Porque está bien. no es para hacer campaña partidista, sí, política, no campaña, pero para expresar mi opinión política, Ok. pero no partidista. Entonces yo la tengo y yo creo que mi responsabilidad es decir por quién voy a votar y las razones por las cuales voy a votar. Yo sé que hay personas que quisieran darle el voto a Leonidas Issa o a otro candidato. Yo sí hago ese llamado, Nelson, quizás desesperado, pero también un llamado de mucha conciencia. No podemos permitir que Daniel Noboa se quede 4 años más. No podemos permitir que la gente, sobre la base de la ignorancia, de estos complejos aspiracionales de querer llegar a ser Lavinia Balbonesi, por cierto, una mujer que supongo yo que está aceptando lo inaceptable por tratar de aprobarse ella misma. Además, con un proyecto de caridad y de salvar a las mujeres cuando las mujeres necesitamos otro tipo de trabajo por parte del gobierno y del Estado, no podemos permitir que un Daniel Noboa se quede gobernando 4 años más. O sea, nos estamos jugando lo poco que nos queda de país, de institucionalidad y de futuro. Y si tú estabas pensando, gente que linda que me está escuchando, si ustedes estaban pensando darle el voto a Isa, a Pedro Granja, a cualquier otra persona, yo sí hago el llamado porque ese proceso lo hice yo. Yo iba a dar mi voto a otra persona. Y en el proceso de reflexión a lo que nos estamos enfrentando y afrontando, que no hay nadie más que pueda darle ese balance y esa confrontación de fuerzas políticas. No hay nadie más que no sea Luisa González. Yo sé que muchas personas tienen resistencia, tenemos críticas, tenemos Normal. también nuestras observaciones, pero este momento, creo yo, tiene que ser decisivo. Y si bien nuestra decisión de poder tener una tercera vía alternativa no va a darse, yo sí hago ese llamado voto útil, pero yo creo que es un voto responsable y un voto consciente de frenar a Daniel Noboa. Y la única posibilidad de frenar a Daniel Noboa se llama Luisa González, Diego Borja en la Revolución Ciudadana. No hay más vueltas que dar. Créeme, Nelson, yo le he dado vueltas por más de 2 semanas a mi voto Me, y he me, llegado a esta conclusión. Totalmente, creo que no dudo de aquello. Y creo que si se llega a dar, ahí sí se ganaría hasta en primera vuelta y de largo, si Ojalá. es que hacen el estudio, análisis de ese voto útil por parte de los grupos progresistas, porque creo que me parece que son mayoría dentro de las elecciones. Tamara, gracias mi querida amiga por siempre estar con nosotros. Tus palabras finales para despedirnos.
Voten con conciencia, voten con esperanza, voten con resistencia y voten por un voto colectivo. Aquí nos salvamos todas y todos, o no se salva es nadie, es Nelson. El domingo yo voy a ir a La Haya, acudiré a dejar mi voto y bueno, yo te comentaré cómo encuentro la situación. A Gracias. las personas de verdad hagamos esta reflexión. El futuro está literalmente en nuestras manos y tenemos que votar si no es convencidas, pero sí, o convencidos sí, en contra, tenemos que evitar que Daniel Noboa se quede 4 años. Eso significa votar en contra de Daniel Noboa, así que está listísimo para hacer del país lo que le ha dado la gana y tenemos que ponerle un freno. Y ojalá un fin también a esto, Nelson. Un abrazo súper, súper Seguramente. fuerte. Estamos en contacto. Gracias. Chao, Tamara. Chao. Pilas, mi querida gente, que vamos a estar con una nueva fecha porque usted lo ha pedido y porque esto sigue de largo. Estaremos el próximo sábado 15 de febrero. Sábado 15 de febrero, nuevamente en El Gato Gordo. Ahí, en una cervecería artesanal hermosa, linda. Usted puede comerse una hamburguesita, unas papas fritas, ¿verdad? Una cervecita artesanal mientras se ríe con el Pillo el Incillo, con este show de comedia stand-up. Ventas al 099-6522-664. Aproveche, por favor, la preventa. La preventa a 15. Si se demora, le cuesta 20. Así que hágalo y desde ya se pare porque ya es la próxima semana. Ya es la próxima semana. Ponte pila, Guayaquil y los alrededores.